prácticamente terminando. Hoy es la penúltima predicación de esta serie. Y justamente lo que hemos visto es que en la conclusión, el predicador del sermón, que es nuestro Señor Jesús, predica con autoridad. Es decir, que no nos deja o no deja a la audiencia, a diferencia de los fariseos, no los dejaba, le daban la enseñanza y haya lo que ellos decidan, sino que el Señor Jesús en esta conclusión, con 3 ilustraciones, está haciendo un llamado a responder, como lo leímos hace rato. Cualquiera que escuche estas palabras y no las hace, será grande su ruina. Así que estamos en esta conclusión. Déjeme hacer una breve oración. Sé que hay muchas distracciones, sé que hay muchas cosas que están pasando ahora, pero hemos llegado a un momento muy importante, no porque quien enseña o por lo que se dice, sino porque es el tiempo de la palabra de Dios en el que estaremos escuchando el sermón en esta hora. Entonces, oremos. Señor, venimos delante de ti. Señor, todos necesitamos escuchar tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es poderosa. Tú hoy nos hablas por el Hijo. Tú hoy, Señor, abre nuestros corazones. Hay mucho ruido en nuestras vidas. Hay muchas cosas pasando. Situaciones inesperadas. Distracciones de aquello que realmente es importante. Sentarnos a tus pies. Escuchar tus palabras, Señor Jesús. Ayúdanos hoy. Abre nuestros corazones. Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, visítanos hoy. Y habla a nuestras vidas. Aplica tu palabra. Y dame, Señor, sencillez, claridad. Dame de tu gracia, Señor. Tú sabes que me siento débil. Pero tú, Señor, tu gracia es mayor. Tú, Señor, eres poderoso de hacer lo que nadie puede hacer. Y hazlo en nosotros primero, Señor. Háblanos, mueve nuestros corazones y abre nuestros oídos, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén. Así dice el Señor Todopoderoso: no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. Jeremías 23:16. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo, lo habrían hecho volver de su mal camino y de sus malas acciones. Jeremías 23:21-22. Los ídolos hablan con engaño, los adivinos tienen sueños falsos, hablan de visiones engañosas y consuelan con fantasías. Y el pueblo vaga como rebaño agobiado, porque carece de pastor. Zacarías 10:2. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Romanos 16:18. Entonces, si alguien les dice a ustedes: miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Así que tengan cuidado, les he prevenido de todo. Marcos 13:21-23. Segunda de Pedro 2:1-3 dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrán falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción.
Muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Mateo 24, 10 al 13 dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin, este será salvo. Y hay más pasajes como estos que la Biblia claramente proclama acerca del peligro de que durante el tiempo de la iglesia, en el tiempo del pueblo de Dios, aún en el Antiguo Testamento, siempre se han levantado personas que dicen decir que Dios dice cosas que realmente no son. Incluso hacen grandes milagros, hacen grandes señales, como lo dice la Escritura. Pero niegan la eficacia del Evangelio. No es pequeña la advertencia, y la razón por la que estamos viendo este tema es porque nos tocó el pasaje de Mateo 7, 21 al 23, que dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Estamos justamente en este pasaje. Y la advertencia y las palabras del Señor son para hoy, para la iglesia del Señor, que debemos tener cuidado. Justamente la semana pasada se hablaba el texto muy claramente que nos cuidemos de los falsos profetas, porque vienen vestidos de ovejas, pero realmente son lobitos, son lobos rapaces. Vienen vestidos de ovejas, pero realmente son lobos rapaces. Y el día de hoy estaremos justamente allí en el versículo 21 al 23, donde nos va a decir nuestro Señor Jesús, después de habernos dicho: por sus frutos los conoceréis. 2 veces lo repite en los versículos anteriores. Ahora nos va a decir cómo podemos identificar el fruto. Porque ciertamente nos está diciendo que estos profetas falsos vienen vestidos de ovejas. Estos profetas falsos hacen muchos milagros, profetizan y hacen cosas que nuestro Señor Jesús mismo haría en el capítulo 8 de Mateo y sus discípulos en el capítulo 10. Jesús, ¿qué fue lo que el Señor Jesús, como el profeta de Dios, dijo? Vean a las señales, ellas hablan de mí, ellas dan testimonio de mí. Pero lo que el Señor Jesús nos dice hoy es que tengamos cuidado de los falsos profetas. Y lo que yo quiero que tú en esta mañana recuerdes está resumido en esta frase, porque Jesús te advierte de los falsos profetas. Tú debes prepararte para aquel día siguiéndole hasta el final. Siguiéndole hasta el final. Hay una advertencia. Y como digo, la razón de la advertencia no es porque realmente es necesaria, porque hay un peligro, y cuando yo como padre, por ejemplo, veo un peligro cerca de mi hijo, yo no me puedo quedar con los brazos cruzados. Yo por amor me muevo y busco dar la advertencia a mi hijo para que él no sufra las consecuencias de ese peligro. Es el corazón de nuestro Maestro que se mueve con amor,
con interés hacia su pueblo. Justamente Él estaba delante de judíos, predicándoles acerca del reino de los cielos. Y estos judíos, justamente, son las palabras del Señor Jesús para el pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Jesús mismo vivió en un tiempo donde el pueblo de Israel se había apartado y los líderes religiosos de ese entonces también se habían apartado de la verdad. Tal así que llevaron a Jesús a la cruz. El Mesías único, verdadero, el único que tuvo poder para tomar su vida y volverla a tomar, vino y le rechazaron. Endurecieron su corazón. El día de hoy estaremos entonces viendo esta advertencia para nosotros y la necesidad de escuchar las palabras del Señor. Una de las ventajas de estudiar la Biblia de manera expositiva y sistemática es esta, ¿no? Que llegamos a estos textos y yo estuve a punto en la semana de decirle a Fer, ayúdame, mejor predica tú, porque muchas veces no son textos un tanto difíciles de explicar, y le pido al Señor que me ayude a ser claro con lo que el texto sí nos dice el día de hoy. En primer lugar, lo que estaremos viendo, el primer punto, y solamente habrán 2 puntos, el primero de ellos es el fruto de los falsos profetas. El fruto de los falsos profetas. Ya vimos en versículos anteriores que nos dice que nos debemos cuidar de estos falsos profetas, porque vienen de esta manera, de una manera engañosa, pero dice, por sus frutos los conocerán. Pero después de eso, ¿qué? ¿Cómo puedo saber si es un buen fruto o un mal fruto? Dice que un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. O sea, categóricamente no habrá buen fruto. Pero ¿cómo sé cuál es el buen fruto? Bueno, justamente el Señor, avanzando en su enseñanza en estos versículos, Mateo 7, 21 al 23, nos aclara cómo podemos identificar este fruto. Recordamos, ¿verdad?, que estamos en la conclusión. Dijimos ya varias veces que estamos concluyendo el sermón. Y la conclusión, así como todo el sermón se divide en 3 secciones principales, la conclusión también se divide en 3. La primera sección es la puerta. ¿Recuerdas que la puerta, el camino y el destino? Hay 2, la estrecha y la amplia, ¿no? Y el camino estrecho es difícil, el camino amplio es fácil. Y después de esta ilustración viene la segunda, que es justamente donde estamos. La próxima semana estaremos viendo la última ilustración, la de el hombre insensato y el hombre sabio. ¿Verdad? Hasta hay coritos y cantos que resumen esta enseñanza del Señor. Pero en esta segunda parte de la conclusión es ilustrada por un árbol bueno y un árbol malo. Y en este día estaremos viendo justamente cómo identificar el fruto. El fruto. Vemos que hay varias repeticiones. Dice justamente el texto, no todo el que me dice. O sea, que de las personas, esto es para aquellos que reconocen a Jesús como Señor. Hay quienes no dicen que Jesús es Señor, pero de entre los que dicen que Jesús es Señor, aún entre ellos hay personas que realmente no conocen al Señor. Pero ¿sabes cuándo se darán cuenta que nunca Jesús los conoció? No ahora, sino en aquel día. En aquel día, en el día donde el Señor les va a llamar y Él va a separar a los cabritos de las ovejas. En ese día, ellos se llevarán la lamentable sorpresa de que nunca fueron conocidos por Jesús. ¿Te imaginas? Imagina por un momento, eres alguien que hace milagros, que profetiza, vamos a ponerlo un poquito más actual, vas a la iglesia cada domingo, ofrendas, estás muy activo en las cosas del Señor, sirves aquí y allá, enseñas a otros de la palabra, pero llega aquel día y el Señor te dice,
nunca te conocí. Es como tomar, hoy en día, tomamos un fruto, y lo ves hoy en día en los supermercados, un fruto muy, muy bonito, muy agradable a los ojos, pero cuando lo partes, dices, esto no corresponde. Es una gran decepción. ¿Qué haces con ese fruto? Lo tiras, lo desechas. Por eso es que es importante la advertencia hoy. Por eso es que es importante, porque no queremos que llegue ese día y tú o yo seamos los que nos llevemos esa gran decepción. Hermanos, como su amigo, su hermano, les ruego, y yo me incluyo, escuchemos la advertencia del Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ahora aquí claramente está hablando de eso, del reino de los cielos. No todo aquel que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aún así, parece que no queda muy claro porque más adelante nos va a decir contundentemente que hay quienes hacen la voluntad del Padre, como profetizar, echar fuera demonios y hacer muchos milagros. Esos hacían la voluntad del Padre en cierta manera. Pero el Señor Jesús dice categóricamente, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Pero mira el flujo, quiero que al llegar a nuestro pasaje, veamos el flujo precisamente que hay en el texto. En el versículo 15 nos ha dicho que nos cuidemos de esos falsos profetas, que vienen de esta manera como de un aspecto externo. En el aspecto externo se ven como ovejas, pero en lo interno, o en la realidad, no son ovejas, son lobos rapaces. Pero luego nos dice que por sus frutos serán conocidos, y que definitivamente no habrá una manera en que ese árbol malo dé frutos buenos. Esos falsos profetas no darán frutos buenos. Y entonces llegamos a los versículos que estábamos justamente estudiando, donde nos advierte precisamente de esto, que debemos cuidarnos de los falsos profetas que vienen con una apariencia externa, pero realmente en lo interior son otra cosa. Nos dice que hacen estos falsos profetas, ya lo hemos dicho, profetizan, echan fuera demonios, hacen muchos milagros y lo hacen en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que dicen estos falsos profetas al Señor Jesús? Señor, no hemos hecho en tu nombre, Señor, en tu nombre hicimos estos milagros, en tu nombre sacamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y la declaración del Señor es, apártense de mí los que practican la iniquidad. Y aquí está la clave, el versículo 23. En esa declaración del Señor, ya nos dice qué hacen y qué dicen. ¿Qué dicen estos falsos profetas? Le dicen Señor, Señor. No nada más Señor, Estas personas son las que le reconocen 2 veces. Pero también hacen muchas cosas para el Señor. Pero ¿qué es lo que no hacen? Mira el versículo 23. Dice, apártense de mí, hacedores de maldad, o los que practican la iniquidad. Esta frase de los que practican la iniquidad, cuando vas al original, me llamó la atención que es argetsomeno y anomía. Argetsomeno es la idea de trabajar, hacer. Y anomía, la palabra nomía o nomos es ley. Y el prefijo es contra la ley. Y investigando un poquito más a detalle de lo que está diciendo el Señor, sería una manera más literal de traducirlo. Sería, apártense de mí los que viven incumpliendo la ley. Los que viven no conforme a la ley.
Y aquí está la clave para entender lo que sería identificar el fruto. ¿Por qué? Porque vienen por fuera vestidos como ovejas, vienen enseñando, haciendo muchas cosas buenas, pero realmente estas personas viven contrario a la ley. ¿Cómo es eso? Bueno, esto tiene mucho sentido. Esto tiene mucho sentido porque ¿recuerdas capítulo 6? Algunos sí, algunos no están seguros. Capítulo 6, ¿recuerdas? Yo he venido, ¿para qué vino el Señor? Mateo 6. Quiero que estén en sus Biblias porque es la manera en que nosotros podemos grabarnos en los textos, ¿verdad? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Y qué dice? El capítulo 5, versículo 17. 5:17. No penséis, vayan ahí a su Biblia, no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, para no cumplirla. Dice, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y de ahí en adelante, el Señor Jesús va a desarrollar precisamente este punto. Jesús es el que vino a cumplir verdaderamente la ley. Y solamente a través del mensaje del Evangelio es que la ley es cumplida en los corazones de las personas. No hay, por eso Jesús mismo se atribuyó la autoridad de ser el camino, ser la verdad y ser la vida. Fuera de Jesús nadie tiene esperanza de que la ley de Dios sea cumplida en su vida. Y lo que está diciéndonos aquí el Señor y el pasaje es que precisamente estas personas que hacen grandes cosas, quizás hacen señales, finalmente son personas que la ley de Dios no se cumple verdaderamente en ellos. Como veíamos en los versículos que leímos al inicio, realmente su corazón está en las riquezas, o está en su nombre, o está en la fama, en algo más. El verdadero profeta de Dios, principalmente Cristo, vino a cumplir la ley y vino a hacer posible que todo aquel que le siga a Jesús pueda verdaderamente cumplir la ley. Déjeme hacerlo más claro. Jesús dijo que toda la ley se cumple en un solo mandato. Y el segundo, semejante. Amar a Dios con una parte de tu corazón. Y a tu prójimo cuando tengas su posibilidad. Y algunos dicen, a ver, déjame, busco en la Biblia porque me suena como que algo se equivocó el hermano Julio. A propósito, mencioné que es categórico el mandato. Toda la ley se cumple en este solo mandato. ¿En cuál? En amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser. No puede estar tu corazón dividido. Toda la ley se cumple amando a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Porque, ¿sabes? No se puede amar a Dios y no amar al prójimo. Si realmente amas a Dios, se va a ver en tu amor a los demás. Y ahí es donde se resume toda la ley. ¿Y sabe qué pasó con, justamente otro ejemplo, es los israelitas en ese entonces? Jesús le entró un celo al ver cómo los líderes religiosos estaban tan preocupados por diezmar la menta, por diezmar esto y por seguir la ley. Pero ¿qué habían olvidado? El corazón de la ley. Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Los líderes de Israel se habían olvidado de lo esencial, que quería que cuando vieran al menesteroso se quebraran desde dentro y se movieran a hacer algo. Eso no nada más pasa a los líderes religiosos y fariseos, eso está en nuestras venas, está en nuestros corazones caídos.
Entonces tiene mucho sentido lo que el Señor Jesús aquí nos explica. ¿Cómo podremos reconocer el fruto de un falso profeta? Es una persona que no ha cambiado realmente su corazón. Es una persona que realmente Dios no es lo primero en él. Justamente en la semana veía de un ejemplo de un hermano que decía que había un joven que anhelaba tanto, se daba cuenta, anhelaba mucho tener un logro, hacer logros. Y esta persona empezó a estudiar y empezó a avanzar en esa meta que tenía muy clara. Pero de repente en una predicación dijo, no, yo ya sé qué voy a ser predicador. Ahora voy a servir al Señor de tiempo completo y voy a entregarme al Señor. Y esta persona se preparó e hizo y se dio para hacerlo, pero su motivación siguió siendo su nombre. Él en el centro. Y esta persona, aunque aparentemente por fuera cambió radicalmente, en la esencia seguía siendo el mismo. Y esto pasa con mucha frecuencia. La advertencia para nosotros es esta. Cristo es esta, ¿verdad? Que escuchemos la advertencia de nuestro Señor de tener cuidado de los falsos maestros, que veamos por su fruto, y lo que debemos de ver iniciando con nosotros es que el fruto genuino se ve en un cambio desde adentro. Cristo hace posible que la ley de Dios sea una realidad no solamente externa en la vida de sus hijos. Eso es lo que quiere el Señor que entendamos con el Sermón del Monte. Ya lo dijo en el Sermón del Monte, ¿verdad? No todo aquel que adultera, sino aquel que mira y codicia en su corazón. ¿Cómo se cumple la ley de Dios? Según Cristo, no de manera externa. Hay personas que se han conformado con dejar de fumar, de tomar, de decir maldiciones, pero sus corazones siguen amando más las cosas de este mundo, o amando más los tesoros de este mundo que a Dios. Lo que estoy diciendo es que no, y quiero también darlo desde el otro sentido, una persona que está amando al Señor, conociendo al Señor por cómo se ve en su palabra, definitivamente van a venir estos cambios externos. Por amor, pero veo venir de un corazón que está respondiendo en amor al Señor. Está respondiendo en fidelidad al Señor, como Fer nos dice una y otra vez, ¿verdad? Ese es el amor al Señor que produce en nosotros, como dice, nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe de manera que ya no vivimos nosotros, sino vive Él en nosotros. Hoy en día escuchamos muchos mensajes, tanto en YouTube o al alcance, está a la vuelta de un clic. Hay mucha enseñanza. Y hay muchas personas que incluso hablan de Cristo. Pero realmente, muchos de ellos realmente no dan una evidencia genuina de hablar del Evangelio. Quiero dar un ejemplo aquí. Hay mucho moralismo cristiano y hay poco evangelio, o hay poco cristianismo genuino. ¿Qué es el moralismo cristiano? Moralismo cristiano es decir, ten fe en el Señor, aliéntate, tú puedes. De hecho, alguien decía que el moralismo popular de hoy en día es sé como Cristo. Porque el moralismo se enfoca en ti. Finalmente se trata de tú ser como Cristo. Y el cristianismo se centra en cómo Cristo ha hecho posible que ya no vivas tú, sino que Cristo viva en ti. El moralismo es decir, mira, tienes que esforzarte más, deja esto, deja aquello y nada más. Ese es un mensaje incompleto. Si el mensaje que estamos dando incluso a las personas es, Señor, hazlo tú nada más en la persona, en la vida, ese es un mensaje completo.
Lo que necesitamos es ver a Cristo, ver cómo su evangelio tiene que ver con nuestra manera de andar cada día, cómo tiene que ver con aquellas cosas que sí son una prioridad en nuestra vida, aquellas cosas que no son una prioridad en nuestra vida. Hay mucho moralismo cristiano, hay mucha buena opinión, pero es eso nada más, es buena opinión, y el moralismo cambia a las personas, pero de una manera pasajera, de una manera incompleta e imperfecta. Y en la semana también platicando con alguien decía, ¿sabes qué? Tenemos que recordar esto como iglesia, como hijos de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Y como Dios no comparte su gloria con nadie, solo le ha dado la gloria al Hijo. Y solamente el Hijo puede cambiar una vida desde lo más profundo del ser. Nadie más, nadie tiene el poder de cambiarnos los anhelos más enterrados en nuestro corazón. Ese amor por tener seguridad en las riquezas no lo va a poder vencer el moralismo. No lo va a poder vencer tu determinación, tu mucho esfuerzo. Y claro, el Señor nos habla en la Biblia de que debemos de morir, de que debemos esforzarnos. Pero un mensaje incompleto sería que meramente desde aquí adelante estemos diciéndoles una y otra vez, hermano, ya lee tu Biblia, ora más y el Señor te va a bendecir. Ese es el mensaje del moralismo, que es sutilmente parece verdadero, parece genuino, pero no es el mensaje del Evangelio. Una aplicación aquí también. Al ver lo que nos está diciendo el texto, la advertencia es que tengamos cuidado de los falsos profetas. Pero si nosotros no estamos conociendo la Biblia, ¿cómo podremos identificar la verdad? Finalmente, hermanos, así como los creyentes de Berea eran más nobles que los demás. ¿Por qué? Porque ellos, cuando Pablo mismo llegó a enseñarles, ellos no cerraban su Biblia y decían, ay, mira Pablo, que wow. No, ellos abrían su Biblia y veían que, mira, Jesús en el Salmo 1, wow. Pero lo veían en su Biblia, que Jesús era el cumplimiento de todas las Escrituras. Y eso es lo que hoy en día, hermanos, nos falta a todos. Y sabe, la debilidad del cristianismo de nuestro tiempo es que dejamos de hacer lo que es esencial. Hemos dejado de hacer realmente lo que es esencial. Lo que es esencial en la vida cristiana es que andemos caminando con el Señor, conociendo lo que su palabra dice, orando al Señor. Y sabe, hermanos, eso es lo que el enemigo va a hacer una y otra vez. Te va a alejar de su palabra. Te va a alejar sutilmente de que estés en ella, que la leas, que la medites, que sea tu delicia de día y de noche, que te deleites en tu palabra, que te asombres por conocer lo que sí dice su Biblia. En estos días donde hay muchas actividades, donde hay mucho trabajo, donde hay muchas cosas que hacer, que dejamos aquello que realmente es importante. Una aplicación para los adolescentes de nuestra iglesia, los jovencitos, que escuchan muchas voces. En la escuela, compañeritos que están incluso más informados que tus propios hijos o que los jóvenes de nuestra iglesia. Hermanos, trabajé en una escuela cristiana donde había jóvenes de 15 años. Y sabes, muchos de ellos ya hoy en día han desertado de la fe. Me ha dolido en el corazón escuchar cómo muchos de ellos ya hoy están lejos de Dios. No quieren saber nada del Señor. Y fue porque no vieron en un hogar a padres que realmente el centro de su vida era Dios. Esto que está diciendo, anomía, incumplen la ley. ¿Cómo? En el hogar no vieron cómo la ley se llevaba a cabo. Amando a Dios. ¿Cómo padre tu hijo va a ver que tú amas a Dios sobre todas las cosas? Cuando dices, no, sí, voy a ir a la iglesia y voy a hacer muchas cosas, podrías estar incluso haciendo muchas cosas para Dios y descuidando lo que deberías estar haciendo en casa.
¿Vemos la tensión? La ley del Señor debe cumplirse en nuestras vidas, amándole sobre todas las cosas. Y ese amor alucinante, ¿sabes qué va a hacer? Va a contagiar a tu familia, va a contagiar a tus hijos, y tus hijos van a seguirle. Tu esposa, tus amigos. Pero hermanos, el mensaje no nada más es advertencia, sino es a ver que en esa advertencia hay una voz de oportunidad. El cristianismo y el mensaje del Evangelio es un mensaje no para que mañana actúes, ni para que te quedes en el pasado pensando en lo que no has hecho o en lo que debiste de hacer. El mensaje del Evangelio es un mensaje para que hoy tú vengas al Señor y con confianza le veas a Él con una sonrisa, como ese hijo pródigo. Estaba el padre a las afueras de la ciudad, esperando nada más el momento en que el hijo regresaría a casa. La ilustración de la parábola del hijo, el Dios pródigo, es precisamente esta: el amor desbordante del padre por un hijo que se va tras el pecado. Así es el corazón de nuestro Señor. Y el día de hoy quiere nuestro Señor que nosotros escuchemos la advertencia, pero que también no nada más digamos, y tiene que ver con esto. Yo cuando estaba lidiando con el estudio decía, bueno, sí, tiene que ver con cómo identificar a los falsos profetas principalmente, pero eso también tiene que ver con nosotros, ¿verdad? En que nosotros también debemos tener cuidado de nosotros mismos. Quiero mencionar algunos peligros también de lo que ocasiona la enseñanza de los falsos profetas. Uno de los peligros es que hay desviación de la verdad. Y cuando estuve buscando estos pasajes que leí como los que leí al principio, me asombraba de algo: que la advertencia es tal, que el peligro es tal, que algunos serán engañados, e incluso de los elegidos, de los escogidos por el Señor. Y dice así literal el texto, ¿verdad? Yo no estoy añadiendo. Eso me llamó mucho la atención. Hay una desviación de la verdad, pero también hay una pérdida de fe. Hay una desviación de la verdad porque las enseñanzas falsas pueden llevar a los creyentes a alejarse de manera sutil de la verdad, como lo es en el caso de los Gálatas. ¿Recuerdas qué pasó? La acusación de los Gálatas de Pablo para los Gálatas era: estoy maravillado de cuán pronto se han alejado de Dios, porque se han alejado del Evangelio. Pero también una pérdida de fe. La influencia de los falsos maestros socava la fe, socava tu confianza en Dios. Si tú estás dejando de confiar en Dios, muy probablemente es porque estás escuchando algo que no te está ayudando realmente a confiar en Él. Pero también condenación eterna. Seguir a los falsos profetas puede llevarte a una condenación espiritual, y esta es la advertencia más grande. No que la salvación se pierde, pero lo interesante de este pasaje es que personas que han caído y han seguido la enseñanza de los falsos profetas van a ser de esas personas que el Señor dice: te conocí, pero de repente me fuiste. ¿Así dice nuestro texto? No, te conocí, pero de repente escuchaste a tal que empezó a hacer y te fuiste de mi rebaño. Nunca te conocí. Nunca realmente fuiste. ¿Quiénes son, como dijimos cuando cantábamos el canto, quiénes son los que llegarán hasta el fin? Los hijos del Señor. Y ninguno perecerá. O sea que si hay uno que en el camino se desvía o se aparta, realmente nunca fue del Señor. Pero avanzamos en la explicación de nuestro texto, en que el texto dice: profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y lo sorprendente de esto es que en capítulo 8, Jesús, dando evidencia de que era el profeta de Dios, ¿qué hace? Capítulo 8 de Mateo, hace milagros, echa fuera a demonios, el gadareno, y empieza a proclamar el reino. Predica, o sea, profetiza. Y más adelante también en capítulo 10,
Él manda a sus discípulos, incluyendo a Judas, ahí está en Marcos 10, ¿qué les manda? ¿Qué les encomienda hacer a los 12? Echar fuera demonios, hacer milagros y profetizar, predicar el evangelio del reino. Y eso es lo sorprendente, que por lo externo pueden hacer grandes señales y prodigios, pero en realidad amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo no está presente de manera genuina en sus vidas. En algún punto se va a evidenciar. En algún punto se va a ver que el amor por las riquezas era realmente la razón por la que esa persona estaba haciendo esos milagros y esas cosas. Al incumplimiento de la ley, justamente como vimos, se refiere a eso, ¿verdad? A que sus vidas estaban dando o dan testimonio o dan evidencia de que el corazón no ha sido realmente transformado y que aquello que realmente aman no es a Dios sobre todas las cosas, sino es posiblemente, como hemos dicho, las riquezas o el nombre. Y esto es una advertencia para cada uno de nosotros, hermanos. Y como iglesia, cualquier persona que esté aquí delante en el púlpito, iglesia, que diga algo que no es conforme a las Escrituras, la iglesia tiene voz y voto para reunirse y defender la doctrina. No está en manos de las personas que dirigen, sino está en la iglesia que discierne las Escrituras. Y por eso nosotros alentamos, hermanos, una y otra vez. Buscamos estudios, buscamos fomentar que se reúnan a los estudios, que crezcamos en la palabra. Estamos justamente como líderes reuniéndonos casi cada 15 días en estos días para que vamos a tener un proyecto, es un proyecto prácticamente que estaremos creciendo en la vida discipular, creciendo en la palabra, porque deseamos esto. Que la palabra sea el centro de la iglesia, sea el centro de nuestras familias, de nuestras vidas. Pero número 2 y último, y es más corto este punto, es en ese último versículo que dice: entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. La declaración del profeta es el segundo punto. Ya vimos cómo podemos reconocer a los falsos profetas por su fruto, y aunque hacen cosas externas asombrosas, en lo interno no cumplen la ley de Dios. Dios realmente no es su primer amor y su mayor amor, y por tanto el prójimo tampoco lo es. Pero número 2, la declaración del profeta. Jesús es quien dice: yo declararé en aquel día. ¿Y cuáles son las palabras como lo hemos leído? Jamás los conocí. Apártense de mí los que hacen anomía, los que están sin ley, los que realmente no están cumpliendo la ley. Y mira la precisión de la Escritura. Dice: jamás los conocí. Esta afirmación declara el tema de la seguridad de la salvación. Como hemos dicho, que un creyente que es regenerado genuinamente no se perderá. Juan 10:28 dice el Señor que nadie puede arrebatar de la mano del Padre a ninguna de sus ovejas. Nadie. Y si alguien en el camino se aleja del Señor, pero luego vuelve, pues fue alguien que en algún punto en su vida tuvo una debilidad de fe y una flaqueza, pero volvió al Señor. Pero si hay alguien que se aleja del Señor, que renuncia a la fe y no vuelve a Él, él nunca realmente fue una persona regenerada. El texto dice, ¿verdad? Nunca te conocí. No hubo un inicio verdadero de conversión, como Judas. ¿Qué pasó con Judas? Judas estuvo entre los discípulos, hacía señales como los discípulos, predicaba y estaba entre ellos. Y cuando el Señor Jesús les dice a sus 12 discípulos, uno de ustedes me entregará, no voltearon a ver a Judas y, sí, pues muy probablemente va a ser él porque él es el más tibio. No,
Él estaba entre los 12 y entre los 12 se perdía entre los 12. Era igual que los otros. Pero en un punto se reveló dónde estaba su corazón. Su corazón estaba lo dice la Escritura, en las riquezas. En las riquezas, no en el Señor. Y así lo vemos con otros ejemplos más en la Escritura, de otros que se apartaron de la fe, como Demas, que desamparó a Pablo en las misiones, y otros más. La palabra del Señor nos dice en 1 de Juan, si habla de esta carta, se centra en el mensaje de la seguridad de la salvación. ¿Cómo nosotros podemos estar seguros? Bueno, quisiera justamente decir que no vas a encontrar en la Biblia que tú puedes estar seguro de que eres un hijo de Dios porque hiciste una oración. La oración de fe. Y se agarran de un texto fuera de contexto. La oración de fe sanará, bueno, ese es otro, ¿verdad? Pero si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. ¿Y por qué ese versículo dice, nada podrá hacer que pierdas la salvación? Eso no es lo que enseña la Biblia. No enseña eso la Biblia. No es una confesión, no es hacer una oración. Lo que nos dice la Biblia acerca de la seguridad de la salvación es que nadie nos va a arrebatar de la mano del Padre. Dios conoce los que son suyos y nadie se va a perder. ¡Oh, qué descanso! Nuestra salvación no depende de mí. ¡Qué descanso! ¡Qué gran esperanza hay! Que vamos a llegar a ese día final. ¿Pero por qué? Porque Él nos sostuvo hasta ese día. Pero también la otra moneda de este aspecto de la salvación es la perseverancia de los santos. El Señor quiere que sus santos perseveren cada día, creyendo, arrepintiéndose, hasta ese día que estemos con Él. Es la perseverancia de los santos. Como lo dice Filipenses 2:12, procurad vuestra salvación con temor y temblor. Como lo dice Mateo 24:10 que leímos, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Somos llamados a perseverar. Cada día debemos estar mirando esa cruz con esperanza, viniendo al Señor. No hay lugar para que el creyente se eche a la cama diciendo, ya tengo el boleto del cielo aquí en mi bolsillo y nada me lo podrá quitar. Eso no es lo que la Biblia enseña. No es una oración, no es una profesión, no es un boleto la salvación. Es la pura gracia del Señor que nos va a hacer perseverar hasta el fin. Pero el Señor quiere que estemos seguros de que somos sus hijos. ¿Cómo? Cada día debemos ver el fruto que produce el Evangelio en nuestras vidas. Un fruto donde caemos, pero vamos al Señor. Donde nos duele el pecado, donde no nos podemos quedar quietos cuando hemos fallado al Señor. Hermanos, el Evangelio es un mensaje de esperanza. Está lleno de esperanza porque nos alienta. Es una gran paradoja ver que Él asegura nuestra salvación y Él hará que nosotros lleguemos hasta ese día. Pero nosotros no nos podemos quedar aquí esperando que el Señor sencillamente nos lleve. Hay una tensión en este mensaje. Él nos llevará hasta ese último día. Pero nosotros tenemos que mirar esa cruz cada día, seguirle, como dice, llevando nuestra cruz, muriendo a nosotros mismos y llevando esa cruz cada día hasta ese día que estemos con Él. Santiago 2:14 nos dice, Santiago 2:14, si quieren ir conmigo ahí, y terminamos con este pasaje. ¿Alguien me puede ayudar leyendo? Santiago 2:14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y de ahí va a desarrollar Santiago que hay quienes dicen tener fe,
pero no hay evidencias de esa fe. Y lo que Santiago va a defender es que había algunos que creían justamente esta mentira. No, yo tengo fe en el Señor, pero no había fruto. Y dice Santiago, no es posible. Si hay una fe viva, habrá fruto. No puedes decir tener una fe en el Señor y si no hay evidencias en tu vida de esa fe, es que, como lo dice Santiago, es una fe muerta. Realmente no es fe. Y de hecho, es lo que dice. O sea, y miren lo que dice Santiago. Si una hermana o hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, vayan, caliéntense y sáciense, pero nada más, tú no les das nada para eso. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Te das cuenta? El ejemplo de Santiago, algo tan, va al corazón del Evangelio, ¿verdad? El Evangelio no nada más te lleva al punto de amar a Dios y amar al prójimo, haciendo estas acciones a favor de alguien que tiene necesidad. Una fe genuina da fruto, da evidencia. El veredicto final será la evidencia interna del cumplimiento de la ley. Un creyente genuino es aquel que la ley de Dios está cumpliendo en lo profundo de su corazón. No es una persona perfecta, es una persona que seguirá cayendo, seguirá flaqueando, pero en el momento que cae, será una persona que estará corriendo a la cruz, encontrando perdón y encontrando transformación, evidencia de una vida transformada, de una vida que está creciendo, una vida que está avanzando, no está menguando. Y hermanos, el día de hoy estaremos tomando la Cena del Señor, que es un recordatorio de esto. La Cena del Señor tiene ese fin. Recordarnos que el Evangelio es el centro de nuestra familia, es el centro de nuestra vida, es el centro de la iglesia. Debemos andar por el Evangelio, no como el moralismo nos dice, por nuestra determinación, por nuestro esfuerzo, por nuestra mucha capacidad. No, ¿recuerdas cómo inicia el Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando estás acercándote al Señor, te das cada vez más cuenta de lo más pobre que eres, y entonces vas más al Señor, llorando tu pecado, doliéndote por Él, viniendo al Señor. Hermanos, Jesús hoy nos advierte de los falsos profetas. Debemos prepararnos para aquel día. ¿Cómo? Siguiéndole un día a la vez, y otro día, poniendo nuestros ojos en esa hermosa cruz. Quiero terminar justamente como dice el pasaje que leímos al inicio. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, ayúdanos hoy a responder a tu llamado. Ayúdanos hoy a venir en fe, venir en arrepentimiento a ti. Señor, no permitas que en nosotros la tibieza reine. Como dice Apocalipsis, tu palabra. Tú no quieres creyentes tibios, tú los vomitarás de tu boca. Tú quieres a creyentes que están lidiando y luchando con el pecado, pero están corriendo a ti, Señor. Ayúdanos, levanta nuestros pies. Levanta, Señor, nuestros corazones. Tu verdad inunde nuestros corazones, no solamente porque lo escuchamos aquí el domingo, sino porque vamos a tu palabra el lunes, el martes y cada día, Señor. No podemos ser negligentes y seguir como estamos. Oh Señor, que entre los que estamos aquí tengas misericordia, Señor, y no llegue ese día donde aquel día, el día del juicio, el día donde estemos delante de tu trono alto y sublime, Señor, y se escuchen estas palabras de nuestros labios. En tu nombre hicimos muchas cosas, Señor.
Que lo que más nos importe no es lo que hacemos en el nombre tuyo, sino en que tú nos conozcas. En que tú sí nos conoces. En que tú nos estás transformando. En que tú eres el amor de nuestras vidas. Que tú eres la perla de gran precio. Señor, ayúdanos. En este mundo encontraremos aflicción, encontraremos distracciones, encontraremos falsos profetas que nos pretenden distraer de lo que realmente es importante. Pero Señor, ayúdanos, danos discernimiento, abre nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, danos humildad para atender el mensaje de tu palabra. Y aliéntanos, Señor, con la esperanza de saber que tú, el profeta, viniste para hablarnos la verdad, y en ti hay esperanza y seguridad de que un día estaremos contigo, porque tú nos harás permanecer hasta ese día. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que muchas veces hemos leído este pasaje, pero para poder entender realmente de qué manera amó Dios al mundo, hay que verlo a través de toda la Biblia. ¿Y de qué manera amó Dios al mundo? Lo podemos ver que lo ha hecho y lo sigue haciendo con amor, con misericordia, con gracia, con poder, con paciencia, con generosidad y mucho más. Siendo Dios lo más poderoso, grande, y siendo servido por los ángeles, viviendo en el cielo, se hizo siervo y se humilló en la cruz para poder pagar por nuestros pecados y para poder convivir con Él para toda la eternidad. Y no solo eso, sino que día tras día nos sustenta, nos da vida, nos da un hogar, nos da ropa, comida, nos da de su amor, de su paz, de su palabra. Si esto no nos mueve a servirlo, a amarlo y a ofrendarle con todo nuestro corazón, con generosidad y con fidelidad, no hay nada que pueda hacerlo, porque Él cada día muestra esto por medio de nosotros. Oremos por esto. Señor, te quiero dar gracias porque tu fidelidad y tu amor es grande, mi Dios, y tu misericordia y tu provisión nunca se acaba, mi Dios. Tus misericordias son nuevas cada mañana y estamos agradecidos contigo porque tú nos sustentas y tú eres el ejemplo perfecto de lo que es la generosidad y el amor, mi Dios. Tú nos amas incondicionalmente, no tenemos nada que darte, sin embargo tú nos sigues perdonando y nos sigues amando y nos sigues dando, mi Dios. Gracias por este gran regalo que tú nos das, mi Dios. Te queremos pedir porque tú bendigas nuestros trabajos, bendigas nuestras vidas, que tú nos des un corazón generoso y amoroso para poder reconocer que tú eres digno de todo lo bueno, mi Dios, y que no somos ni siquiera nosotros dignos de poder ofrendarte a ti, pero tú nos das ese privilegio, mi Dios. Gracias por este gran regalo que tú nos has dado. Recibe nuestras ofrendas con amor, con realmente de corazón. Gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quien guste dejar su ofrenda, en alguna de sus sillas hay sobres, y si no, en la parte de atrás hay más, o en la pantalla se muestran los números de cuenta. Continuamos con la Cena del Señor.